Pues empezamos esta clase. Bienvenidos a esta clase y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, esto es la reunión 6, el uso de las escrituras y vamos a profundizar la 4C, consolidar un poco más hoy para que sepamos lo que significa para nosotros. Entonces, una pregunta de repaso. Comparte con nosotros un detalle de la historia de Felipe, el eunuco, y su importancia en nuestras vidas. Entonces, tienen que activar sus micrófonos para que contesten. Y pues, pensando en la historia de la clase anterior, del jueves pasado, compartimos un detalle de la historia de Felipe, el eunuco, y su importancia a tu vida. Hay que activar su micrófono antes de contestar. Pues, ¿quién quiere comenzar primero? Sí. Bien, yo, pastor. Sí. Buenas noches, hermanos y hermanos. Bueno, pastor, hoy, bueno, casualmente hoy no, yo no entendía cuando el tiempo de Moisés, Noé, sobre los hijos, cuando habla de que los hijos de Dios y las mujeres y las hijas de hombre. Uh-huh. Yo escuchaba, ¿no?, sobre eso de que estaba que los ángeles bajaban del cielo, entonces eso que se unían con los hijas de los hombres. Pero hoy casualmente yo encontré un pastor y le pregunté eso. Me estuvo explicando la verdad de esa historia. Uh-huh. Que eran los hijos de Dios, eran los que creían la promesa que hizo Dios a Adán y Eva. Uh-huh. Uh-huh. Esos son no son los ángeles que la gente inventa, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo, me dio, es para mí una importancia, ¿no?, para mi vida, porque como eunuco preguntó, ¿no?, cuando Felipe le dice si entendía lo que estaba leyendo, eunuco le dice, ¿qué? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Sí, sí. Eso mismo me pasó hoy casualmente, no, en mi vida espiritual. Hoy estuve hablando con un pastor. Sí, ayudémonos los unos a los otros, ¿no? Sí. Un buen ejemplo, gracias. ¿Quién quiere seguir? Otra cosa que aprendimos de la historia de Felipe y eunuco. Segundo, ¿tiene algo para añadir? Pastor, bueno, más o menos no, esa clase no le entendí mucho bien. Oh, sí, Puedes. recuerdo, no pudiste oír muy bien. Ujú. Sí, Juan Zapata no estoy recordando, estuvo para la otra clase. De Felipe y el eunuco, de que Felipe estaba dispuesto y dispuesto a obedecer a Dios, de compartir el evangelio con el eunuco, y de esa manera el eunuco pues recibió el amor de Dios a través de Felipe. Podemos ver esa importancia para nuestras vidas hoy en tiempo, de que nosotros podemos ser un Felipe, de poder compartir a aquellas personas que son en este tiempo los eunucos, aquellos que no han entendido la palabra. Esa sería la importancia para nuestras vidas. Sí, gracias. Gracias por compartir esta lección. Y Dagny, ¿quiere hablarnos o todavía tiene problemas con su audio? Parece que todavía tiene. Hola, Dagny. Hola, pastor. Sí, pues
¿Tiene algo para compartir con nosotros sobre la historia de Felipe y Eunuco? Para serle sincero, pastor, recién estoy escuchando la clase. ¿Esa Ok. clase es la clase pasada? Sí, pues está La clase pasada. la No, no, clase no. pasada. Ok. Me Ah, está bien, está bien. Para mí, un detalle es como la detalle de Juan Zapata, en la que, pues, Eunuco fue un gentil, fue de África. Entonces, esto significa que el evangelio es para todos, a Amén. todo el mundo, y para nosotros también, y para cada persona que conocemos en la vida. Ujú. Sí, ok. Buenas noches, Virginia. Ok, comenzamos. La traducción. ¿Qué versión de la traducción de la Biblia usas tú? ¿Cuál versión de la Biblia usas tú? Juan Zapata. Bueno, yo leo la versión Reina Valera, también la traducción de la lengua actual, en la cual también nos ayuda mucho a... Sí. Sí. ¿Y segundo? Bueno, igual yo uso Reina Valera, como es lengua actual, y nueva versión internacional, y Sí. también uso ¿cuál es? Bueno, algunas Biblias no recuerdo. No, Tengo está algunas bien. Biblias. Ah, Ujú. hay muchas traducciones y versiones y tenemos la bendición de escoger de algunas, especialmente con el internet. Se puede, ok, voy a usar este día, este otro día. Ujú. Dagny, ¿cuál versión de la Biblia usas tú usualmente? En virtual tengo la Reina Valera 1960 y Ujú. en físico la Reina Valera contemporánea. Ah, sí, son muy conocidos. Edilio, hay que activar su micrófono. Sí, se me había olvidado. Bueno, yo uso, pastor, versión internacional. Ujú. Sí, eso yo estoy usando porque están leyendo con esta versión. Sí, es muy leíble. Ujú. Lo tengo también. Y Virginia, ¿cuál versión de la Biblia usas tú? No puedo escucharte. Hay que activar su micrófono. Ok, sí, está bien. Oh, se fue por un momento. Pues yo tengo usualmente uso muchas versiones de la Biblia. Oh, Virginia, ¿me puedes escuchar? Sí, yo sí la escucho. Dios le bendiga. Ok, sí, igualmente. ¿Y cuál versión de la Biblia usas tú? Reina Valera. Sí, es muy popular. Yo uso muchas versiones de la Biblia, pero la mayoría son, pues, esta Biblia fue un regalo de mi padre, es NBI, y pues lo uso mayormente. Y también tengo mi Reina Valera, que fue un regalo de un pastor en Perú. Son muy especiales para mí. Y pues tal vez ah, todos ustedes usan la Reina Valera y tengo algunos hechos sobre la versión de la Reina Valera. Casiodoro de Reina fue el traductor principal. Cipriano de Valera hizo la primera revisión. Por consecuencia, llegó a llamarse la Reina Valera por esos dos hombres. Los dos españoles eran los primeros en traducir la Biblia desde los idiomas originales, el hebreo y griego. Desde entonces, la Reina Valera ha sido actualizado en varias
ocasiones. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas versiones de la Biblia. Tenemos Biblias en todas las partes. Tenemos Biblias digitales. Tenemos Biblias muy baratos. Tenemos Biblias muy caros. Hay Biblias en todos los lugares y es una bendición muy importante. Pero entonces tenemos la pregunta, ¿realmente usamos la Biblia? Tenemos muchas Biblias, pero ¿la usamos? Tenemos una Biblia, pues usémosla, usémosla. Sí, exactamente. Y de hecho, esta lección hoy se trata de lo que, dónde y cuándo y cómo podemos usar la Biblia. Vamos a estudiar 3 versículos de la Biblia sobre la palabra de Dios. Y la primera viene de Salmo 119, 104 a 105. Y vamos a completar la frase que dice, usamos la Biblia, entonces completemos la frase cuando leamos la sección de la Biblia. ¿Entendido? Ok. Los 2 versículos de Salmo 119 dice esto. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Entonces, pensando en la frase, usamos la Biblia, usamos la Biblia, pensando en este versículo, ¿cómo podemos completar la frase? Completar. Pastor, ¿puede repetir? No escuché bien. Sí, pues pensando en estos 2 versículos, queremos crear una oración, crear una frase que empieza, usamos la Biblia, ¿Cuándo usamos? ¿O dónde? ¿O cómo usamos? Pensando en esta sección de la Biblia. No, una negra. Uh-huh. ¿Me hago entender o un poco? Yo creo que, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está? Pastor, buenas noches. Uh-huh. La palabra dice, de tu entendimiento adquiero sabiduría, porque es una lámpara a mis pies Uh-huh. y aún más, es una luz a mi sendero. Uh-huh. 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 Exactamente. Entonces, si queremos completar la frase, usamos la Biblia, ¿por qué la usamos? Porque eso da entendimiento y alumbra a mi vida, ¿no? Alumbra, porque es una lámpara, alumbra mis pies y alumbra el sendero de la vida por donde que yo voy, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Y quiere añadir algo, segundo? Bueno, en la palabra hay toda la sabiduría, el entendimiento que nos hace entender y cómo podemos vivir conforme la palabra de Dios, cómo podemos caminar. Nos enseña la palabra de Dios. Sí. Y es maravilloso y obedecer lo que dice la palabra. Sí, la palabra, pues nuestra vida es como un sendero y queremos caminar por nuestra vida en una manera saludable y honorable y dando gracias a Dios, y la palabra nos dice esto. La promesa que da. Sí. Sí, las promesas, el entendimiento, el por qué vivimos, pues reconocemos no solamente las reglas, las leyes de la Biblia, pero también reconocemos y aprendemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto nos da motivo
por vivir en esta vida. Ujú. Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo? Ok, si no, sigamos. La próxima versículo viene de Deuteronomio 6, 4 a 7. Y hagamos la misma cosa. Vamos a completar la frase. ¿Usamos la Biblia cuándo o dónde? Deuteronomio, pastor. Sí. Buenas noches. Deuteronomio. Sí, ¿cómo estás? Pastor, ¿puede repetir el versículo? Sí, ¿El capítulo? Deuteronomio 6. Deuteronomio. Deuteronomio. Es una palabra difícil para mí. Deuteronomio 6, 4 a 7. 6, 4 a 7. Voy a ponerlo en la pantalla. Amén. Sí, y esto dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Sí, sí. Entonces, un versículo excelente, bonito. Y Ay, no le- sí, ¿cómo vamos a ponerlo en nuestra vida? ¿Usamos la Biblia cuándo o en cuáles situaciones? Pensando en este versículo. Pues Juan Zapata, ¿qué dice? Hay que activar el micrófono antes. 6, 4, 7. Oye, Ok, adelante, Juan. Entonces, pues, sí, yo le decía, pastor, de que para mí, sobre todo, amar la palabra de Dios es compartir, vivirlo Ujú. y mantenerlo siempre compartiendo su palabra en todo tiempo, como dice el verso 17 mismo, que la repitamos en todo tiempo, su Ujú. palabra. Sí, Entonces, mantenernos en esa unidad con la palabra de Dios. sí, sí, excelente. Y pues dice aquí en una manera muy, muy bonita que cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, entonces En todo tiempo. la palabra no es algo de los domingos solamente, la Sí, palabra no es algo eh, que vamos a compartir solamente para una parte de nuestra vida, es para todo el tiempo. todo tiempo, amén. Ujú. Así es. ¿Alguien más quiere añadir algo? no sé si acabo de llegar también. Sí, Dice que pastor. tenemos que Sí. atesorar la palabra en nuestro corazón, grabarla, estudiarla, memorizarla, Ujú. para que memorizada nosotros podamos compartir con nuestros prójimos, para Ujú. inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a la gente que nos rodea, hablarle las verdades de Dios. Sí, me encanta Para la palabra que, grábate en el corazón, grábate en el corazón. Es eh, profundo, profundo. así es. No estoy Aló. seguro. Sí, segundo, adelante. Sí, bueno, ahí en el versículo nos das a entender que nosotros debemos meditar de mañana, de día, a todo tiempo tenemos que estar permanente en las palabras de Dios para poder caminar bien en el Señor, poder
enseñar a la familia, a los hijos, donde vayamos, donde estemos en el camino, estemos en transporte, siempre debemos estar en la palabra de Dios y así poder enseñar a la palabra de Dios a las personas que no conocen de Dios. Sí, siempre está en nuestra boca. Siempre está en nuestra boca. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pues eso es una joya de un versículo, me encanta. Vamos a seguir con Santiago 1, 22 a 25. Santiago 1, 22 a 25. Santiago 1, 22 a 25. Dice así. Un momento, voy a silenciar a todos. Sí, porque está haciendo mucho. Sí. No estoy. Solo como escuchan la palabra. Sí, no puedo. ¿Quién está haciendo el ruido? No estoy seguro. Ok, pues tal vez está mejor. Ok, este versículo dice esto. No se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Lo siento por las toses, pero de este versículo, ¿qué aprendemos? Usamos la palabra... Sí. ¿Qué aprendemos? ¿Aló? Sí, adelante. Bueno, yo en este versículo aprendo lo que habla la palabra de Dios. Dice, no conformáis solamente con escuchar. Si no practicamos, no nos sirve de nada si nosotros leemos todos los días, de noche, de mañana. Si nosotros no ponemos en práctica, como dice la palabra de Dios, entonces nosotros estamos simplemente como estar leyendo un comercio, o estar nada más. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros practicamos, como dice la palabra de Dios? Estamos permanente en práctica, leyendo la Biblia, enseñando y viviendo en nuestras vidas, como dice la palabra de Dios. Y estamos bien así, pastor. Sí, exactamente. No queremos ser cristianos domingueros, solamente cristianos de domingo. Queremos usar la palabra todos los días. Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, Jaime. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, dice que nosotros tenemos que practicar la palabra, porque hay mucha gente que lee por leer la palabra. La Biblia dice que hasta el diablo sabe la palabra de cabo a rabo, sí, pero no la practica, no la obedece. La sabe más que nosotros. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, a más de leer, tenemos que practicarla y vivir la palabra para que la bendición de Dios venga a nuestra vida, Sí. entendiendo. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
Oír la voz de Dios, escuchar, usted puede escuchar un ruido de un carro, de una motocicleta, de un pajarito, de cualquier cosa, oyó, pero escuchar la voz de Dios a través de la palabra es una bendición. Sí, Y sí. si es una bendición, eso va a ser en nosotros un hombre y una mujer nueva. ¿Por Sí. qué? Porque nuestros frutos van a ser vistos por las demás por las demás personas. Entonces, tenemos que llevarla a la práctica, la palabra. Si la palabra me dice que Dios me ama, pues tengo que creerle. Y si la palabra me dice que soy pecador, también tengo que creerle y llevar a la práctica, a mi vida diaria, a mi trabajo, a mis compañeros, a la gente que me rodea, que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios, que vean ellos en mí el fruto del Espíritu Santo, que ya no soy el mismo, que andaba tomando, fumando, molestando, haciendo diabluras, ya no. Ahora la palabra de Dios es la que vive en mí y la que da frutos al 100%. Sí, sí, exactamente. Bien dicho. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir? Sí, pues sigamos entonces. Entonces, a repasar la tarea un poco. Hechos 8:31, la primera parte es el versículo clave de la lección anterior. ¿Y alguien quiere compartir este versículo con nosotros de memoria o leyéndola? Amén. Sí. Adelante, segundo. Amén. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Sí. Así que Sí, Felipe, ¿me escucha? solamente la primera parte. Solo la primera dice, Sí. ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Sí, exactamente. Y Edilio usó este versículo en la primera parte de la clase explicando lo que podemos aprender de la lección de la historia de Felipe aquí, porque el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendiéndolo. Entonces, Dios envió a Felipe para explicarlo. Y pues aprendemos que pues necesitamos algunas personas. No vamos a entender la Biblia solo, pues podemos aprender de nuestra salvación solo, pero vamos a perder mucha riqueza, mucha sabiduría de las otras personas si no la usamos. Excelente. Y una pregunta abierta que ¿quién puede explicar qué es una pregunta abierta? Estábamos platicando sobre la tercera C en la que consideramos la historia y pues usualmente usamos preguntas para sacar la plática y para averiguar si las personas entendieron la lección. Entonces, podemos usar dos tipos de preguntas. Una pregunta abierta y una pregunta cerrada. ¿Y alguien recuerda cuál es una pregunta abierta y cuál es una pregunta cerrada? Sí, adelante, Jaime. ¿Qué hace la palabra en mi vida? Sería la pregunta abierta. Sí. La pregunta cerrada sería, ¿la palabra te da vida? Sí. Entonces, una pregunta cerrada solamente tiene una respuesta, o sí o no, es una corta respuesta. Una pregunta abierta tiene muchas respuestas, porque puede ser diferente para cada persona. Y las dos son útiles, pero necesitamos planear cuál vamos a usar. Gracias.
Esto fue el versículo. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. O me lo enseña. Entonces vamos a profundizar la última C, que es consolidar. Y de hecho, esta sección de las 5 preguntas tiene sus raíces en algunas de las enseñanzas de Martín Lutero. Y recuerdan que Martín Lutero hace 500 años, de hecho este año fue el aniversario de Martín Lutero, y él escribió una carta a su peluquero. Y su peluquero estaba preguntando, ¿cómo puedo meditar? ¿Cómo puedo orar mejor? Y Martín Lutero escribió esta carta y le envió a su peluquero y ahora la tenemos. Y él escribió esto. Primero, leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego, vuelvo a dar gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Y podemos ver algunas de las preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? Y pues leo y considero lo que Dios me está enseñando. También damos gracias, también buscamos nuestro pecado en el texto y nuestro Salvador. Y también añadamos una pregunta más, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Pero las raíces están en lo que Martín Lutero escribió. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, hay muchas estrategias, hay muchos métodos y pues no voy a decir que ustedes tienen que usar uno solo método, pero porque la mayoría son buenas y una estrategia que es útil es lo que nos detiene para que tengamos tiempo para pensar en la palabra de Dios. Estas preguntas nos hacen pensar en la palabra. En vez de leerlo rapidito sin pensar, ok, vamos a considerar algunas de estas preguntas para que se profunda, se nos hace nuestro. El propósito del paso de consolidar es aplicar la historia a nuestra vida e identificar el problema y la solución de la misma, es decir, el pecado y Jesús. Y si hay una sola cosa que aprenden de este curso es la ley y el evangelio, el pecado y Jesús. Y siempre estamos mirando a la palabra, buscando y viendo la ley y el evangelio, porque estas son las dos enseñanzas grandes de la Biblia. ¿Se recuerdan de las 5 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? Ya les dije, pero podemos repetirlos. ¿Cuál es la primera pregunta? Algunas de las preguntas que hacemos. Sí, segundo. ¿Recuerdas? ¿Cuál? ¿El captar o Sí, pues, consolidar? sí, estas son las 4 C, captar, contar, considerar y consolidar, pero ahora estamos pensando en consolidar y hay 5 preguntas que hacemos en esta sección. Virginia levantó su mano. Virginia, activa tu micrófono y adelante. Ahí me escucha. Sí, te escuchamos.
Las preguntas son las 5, en consolidar o profundizar. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado queremos confesarle a Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios en este verso? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿Y a quién voy a compartir el mensaje? Sí, excelente. Y nos fijamos en el proceso de las preguntas. Primero vemos lo que Dios dice, entonces vemos nuestro pecado, vemos a nuestro Salvador, vemos entonces de gratitud, vemos lo que queremos hacer de lo que aprendimos de la historia y con quién vamos a compartir la historia. Gracias. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde le podemos usar la Biblia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? Sí. Todo momento, todo tiempo. Entonces, primero, ¿de qué se trata la historia? Y cuando estamos preguntándonos esta pregunta, pues muchos de los detalles de la historia son importantes, podemos aprender de ellas, pero también vemos lo que Dios está haciendo, lo que su pueblo está haciendo, las cosas, las perspectivas amplias. Tal vez toma mucho tiempo pensando en lo que de qué se trata la historia. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Recordemos que la ley es como un espejo. Nos muestra nuestros pecados. La ley no puede salvarnos. Solamente puede mostrar que somos pecadores. Y esto es bueno porque, ¿por qué es bueno saber que somos pecadores? ¿Por qué es bueno saber que somos pecadores? Es bueno saber que somos pecadores. Porque es bueno saber que somos pecadores. Sí, Dagny, adelante. Los escuchamos y creo que están están contestando la pregunta. ¿Por qué es importante saber que somos pecadores? Pastor, Sí, adelante, Adelio. porque así nos arrepentimos y Sí, recibimos el perdón. sí. Si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a saber de nuestra gran necesidad del Salvador. Entonces, y por eso tenemos la pregunta 3, donde veo el amor de Dios en esta historia. Esto es el evangelio, lo que Dios está haciendo por nosotros, donde vemos a Jesús en nuestras secciones de las escrituras y todo esto. Excelente. Que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para pagar el perdón de nuestros pecados. La Sí, Biblia es muy clara, dice, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, mas el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aún más dice, el que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. sí. No. ¿Y qué significa evangelio? Es una palabra. Buenas nuevas. Sí, ¿Aló? buenas nuevas. Son buenas noticias. Poder de Entonces, Dios. Dígame, mi amor. sí, exactamente. El poder de Dios trabajando por nuestra salvación. Dígame nomás. ¿Alguien quiere añadir algo más? Buenas respuestas. Pues pensamos. Pastor. Sí, adelante. Pastor, ¿está hablando según el Evangelio de Romanos 1:16? Sí, un momento. Sí, léalo, por favor.
según Romanos, según el Evangelio de Romanos 1:16 dice que yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Y por qué es el poder de Dios? Porque el poder te puede dar la libertad te puede hacer libre, te puede sanar, puedes Sí, libertar demonios, puedes, en general, todo, pues Él es todo, el poder sí, de sí. Dios. Son las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por nosotros. De hecho, es una proclamación de de lo que pasó en el pasado en la cruz. Sí, exactamente. Y vamos a leer otro versículo del Evangelio de Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Efesios 2, del 8, Efesios 2, del 8 al 9, del 8 al 9. Amén, pastor. Sí, adelante. Del 8 al 9. A ver. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Sí, sí, exactamente. Entonces, tenemos la frase aquí y tenemos algunos espacios para completar. Dice, nuestra salvación es solamente La salvación solamente Por fe, por fe, por mediante, fe, o por, mediante en Jesucristo. mediante la fe, por gracia mediante la fe y no por las, Por la gracia y por medio de la fe. y la última, no por las obras. obras. No Sí, por la, exactamente. por las obras. Sí, sí, ajá, pues no puede, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Si, Ni el resultado de las sí, obras te dice. si tuviéramos hacer algo para nuestra salvación, no tendríamos confort, no tendríamos alegría porque algo depende de nosotros, pero nada depende de nosotros y esto nos da la alegría, nos da la salvación y la seguridad de nuestra salvación. Ujú. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, adelante. Sí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Respondemos a la gracia de Dios en acción y oración, porque siempre la fe es algo muy activa. Quiere hacer algo, quiere agradecer a Dios, siempre quiere ayudar a alguien. Entonces, respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Eso se llama la vida santa o santificación. Santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu. La fe viene primero y la fe quiere hacer buenas obras, quiere ayudar, quiere servir. Entonces, esto significa la santificación. ¿Y con quién vas a compartir este mensaje? Pues Mi amor. el gran mandato de Dios es, pues, vayan y hagan discípulos. Y siempre estamos pensando en quién vamos a compartir este mensaje. Ujú. Pastor, yo recuerdo un versículo en San Juan 15, si no me equivoco, que ¿Sí? todo pámpano que no lleva fruto debe ser cortado.
Y eso me llega, me puse a analizar, escuché una prédica de un pastor que decía que todos los cristianos siempre debemos llevar frutos en nuestro pámpano. Si Sí, no, sí. nada sirve, no es completo el evangelio. Sí, y los frutos son diferentes para cada persona. No podemos decir, oh, tienes que hacer esto, o no, esto significa que no eres cristiano. No, no, pues tal vez para una persona es una cosa, otra persona es otra cosa. Y la palabra obra en nosotros, trabaja en nosotros. Y pues sí. Ujú. Cuando se refiere a los frutos, se refiere a los frutos que uno enseña a los demás. Pues hay muchos frutos del Espíritu Santo y en cada Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ujú. Y, Entonces, si no muestro esos frutos del Espíritu, no ujú, me van a creer que yo soy de Dios ni que hablo las cosas de Dios. ujú, ujú. Dice que si yo voy a una hacienda y veo un árbol frutal y tomo del fruto, yo sé si es agradable a mi boca, a mi paladar o no es agradable. Sí, Cuando yo veo un cristiano que toma cerveza, que baila, que toma, que fuma, que anda en cosas malas, yo digo, este señor no tiene buenos frutos. Pero si yo veo un cristiano que se dedica a su casa, que lleva a sus hijos con integridad, que es un buen elemento, que predica la palabra de Dios, que testifica del Señor, que es buena persona, buena gente, entonces yo digo, este hombre sí tiene frutos del Señor. Entonces, yo soy el que me doy cuenta de los frutos de los demás. sí. Una cosa, sí, pues no queremos juzgar a alguien. Tal vez alguien está luchando con un pecado y su vida se ve muy, muy terrible y triste, pero tal vez está trabajando más que nosotros en su vida porque tiene debilidades y algo. Entonces tenemos que amar a a, a nuestros hermanos en la fe y también no queremos decir que algo es pecado que Dios no ha dicho que es pecado. Entonces, no queremos um, hacer reglas humanas. Siempre tenemos que tener cuidado con eso. Pero gracias Claro, por su respuesta. así es. Solo el Señor Jesús y Dios es nuestro juez. Nosotros no somos jueces. Ujú. Nosotros tenemos que orar por nuestro prójimo y Sí, sí. buscar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos instruya y poder dar buenos frutos a los que nos rodean. Ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Es como Bueno, dice en 1 Corintios Sí. 1:2, somos santificados y hechos exceptos por Jesucristo. Ujú, ujú. Jesús está trabajando en nosotros, ¿no? Él tiene Claro, su morada en nosotros. pero para eso nosotros tenemos, como se dice, que estar dispuestos a servirle, como se dice, no solamente en la iglesia, Ujú, sino en todo momento, y llevar la palabra de Él, ujú. como se dice, ponerla por obra en nuestras vidas. Sí, y Como recuerda, dicen, porque dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Y es sí, o sea, podemos decir que somos cristianos, pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, en vano, como se dice, perdemos nuestro tiempo, como decimos. Ya. Entonces nuestra nosotros, vida, cada día, gracias Virginia, nuestra vida es como un círculo. Um, claro, pues reconocemos que somos pecadores, entonces Dios nos da las buenas nuevas que somos salvados. Entonces, sí, yay, soy salvado, yo quiero servirle a Dios, entonces voy a mi vida queriendo servirle. Entonces, fracaso, fallo, peco. Entonces, regreso a la cruz, porque si solamente estamos mirándonos a nosotros mismos, vamos a ver pecado. Entonces, regresamos a la cruz. Es como respiración. Um, vamos a la cruz, dejamos nuestros pecados en la cruz
Entonces, liberados, entramos en nuestras vidas. Entonces, adquirimos más pecados, obviamente. Entonces, regresamos a la cruz otra vez. Todos los días regresamos a la cruz. Sí, exactamente. Y iba a decir una cosa más, Virginia. A ver. No estoy recordando, lo siento. Pero, ¿me entienden? Porque, O sea, pastor, sí, que regresemos a nuestra cruz significa que todos los días debemos arrepentirnos. Todos pues los días debemos llevar ese fuego en nuestro corazón. Eso es lo que yo puedo entender, ¿no? la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento. Siempre reconocemos nuestra situación y reconocemos que somos salvados de Dios, por Dios. Ujú, ujú. Pues sabemos que no podemos contar nuestros pecados, entonces no es que si tenemos que decir o confesar cada pecado, pero vivimos una vida de arrepentimiento. Pastor, Sí. bueno, en esa parte, como dice la palabra de Dios, dice, si haya pecado, pero no vuelvas a pecar otra vez, sino vaya rectificando la vida Ujú. de nosotros si hagamos pecado, si estamos mal, para eso tenemos la palabra de Dios que nos corrige, que tenemos que vivir como dice la palabra. Claro, como nosotros como humanos somos pecadores, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que, si hayamos caído o estamos queriendo caer, no lo caiga, se haya caído, pero levante, pero ya no más, no peque, sino viva en santidad, dice, vivas, sean santos, dice, como fui yo santo, dice la palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces, la palabra nos habla, nos exhorta cómo debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Si nosotros pecamos, pedimos perdón, nuevamente mismo cayendo, yo creo que no estamos obedeciendo la palabra, sino estamos viviendo en la carne, ¿no? Yo creo eso, porque la palabra nos enseña, si nosotros hagamos pecado, ya no volvamos a cometer ese pecado, sino rectificando, seguir viviendo diariamente, buscando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios. Pastor. Sí, pues yo estoy pensando en Romanos 7. Romanos 7 fue escrito por el apóstol Pablo, el gran misionero, en el fin de su vida, y él escribió esto. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo llevo a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y esto es el apóstol Pablo, quien escribió 13 cartas de la Biblia. Y él está diciendo, y también él dijo, soy el, el rey de los pecadores. Y también dice, pues soy un pobre y miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, siempre vivimos con una naturaleza pecaminosa y es una lucha de toda la vida. No podemos decir que, ok, si peco, ok, arrepiento, está bien. Pero si peco otra vez, esto significa que mi arrepentimiento anterior no vale. No, 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 vale. Jesús siempre está dispuesto, pues Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, si queremos, no vamos a decir, ok, Dios me perdona, entonces voy a pecar más, voy a pecar más. Sí, sí, no queremos esto. Esto no es la creación nueva en nosotros.
Pero siempre luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y nos caemos muchas veces en los mismos pecados, desafortunadamente, porque somos débiles. ¿Me hago entender? Sí, claro. Sí, ok. Pues es una buena pregunta, segundo, porque arrepentimiento es algo muy importante en nuestras vidas, pero ah, te, ah, te recomiendo que leas y estudias Romanos 7, y ah, es sobre la lucha que tenemos. Ujú. Y Virginia, adelante. Ya, porque es como dice en un pasaje bíblico que también dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. O sea que Ujú. nosotros constantemente tenemos que estar, como se dicen, pidiéndole perdón a Dios Sí. en todo momento, porque como se dice, somos seres humanos y como tales nosotros somos tentados a diario en muchas circunstancias en la vida que nosotros tenemos. Ujú. Entonces, por este motivo nosotros tenemos que ser sinceros delante de la presencia de Dios y constantemente estar pidiéndole perdón, misericordia a Dios. Ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, Dagny, Pastor, sí. hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cuando nuestro Salvador, el Ujú, Hijo de Dios, vino acá a la tierra, fue 100% Dios y fue 100% hombre. ujú, Y el diablo intentó tentarlo a él, te digo. Mayor nosotros tenemos un defensor, ¿no? Que a diario, como ustedes, a diario tenemos que renovar el pacto, a diario tenemos que pedir perdón. ujú. Del mismo hecho de estar en este mundo, nos hace pecadores, pastor. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Es que, no es una pregunta, sino es algo que yo aprendí, ¿no? Mm, Que cuando Jesús vino a esta tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. sí, correcto. Nosotros como hombre, como carne, a diario estamos latentes a pecar, ¿no? A Ujú. veces pecamos involuntariamente, pero por eso tenemos que a diario estar renovando este pacto, pidiendo perdón. Sí, por eso estamos, Cristo, Cristo tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para ser nuestro sustituto, porque no somos perfectos y necesitamos la perfección y Él nos ha dado su perfección. Ujú. Buenas preguntas, una buena conversación. Gracias. Y podemos continuar la conversación en la siguiente clase o en el grupo de WhatsApp, o si tienen algunas preguntas más, mándenme mensajes personales. Son temas muy importantes y claves. Pero vamos a continuar y de hecho no tenemos mucho tiempo porque la próxima sesión empieza en 10 minutos. Pero um, para el proyecto final, elijan una historia bíblica para su proyecto final. Algunas sugerencias pueden usar Mateo 4, Lucas 16, Hechos 8, Hechos 7, Lucas 10, y vayan estudiándola. Y entonces van a crear una lección usando las 4C y ah, entonces van a dar la lección a algunos amigos, colegas, a alguien y grábalo y envíamelo. Y la fecha límite será, creo, en dos semanas. 2 semanas. Ujú. Y también la tarea, Efesios 2, 8 a 9. Y también definir las siguientes palabras: ley, evangelio, santificación. Y voy a colocar el video para la reunión 7. Una pregunta hasta aquí.
Ujú. ¿No? Pues, Todo bien. gracias por venir a la clase y buenas noches. Descansen bien y espero que hayan aprendido mucho de esta clase. Son temas muy importantes y veo que ustedes están pensándolo bien porque hacen preguntas buenas. Gracias por eso. Y buenas noches, Martínez, Segundo, Jaime, Juan, Hasta mañana. Carlos, Virginia y Dagne. Y nos vemos mañana. Mañana en la clase Hasta mañana, pastor. a la Bueno, misma bueno, hora. hasta mañana. Sí, buenas noches.